tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a este repaso de lección, la lección número 7, titulada El Pacto con Abraham. Gracias porque en esta hora nos acompañan y queremos pedirles que lo sigan haciendo y que se suscriban a este canal para que más gente conozca de la palabra de Dios, más gente pueda también recibir las bendiciones de Dios. Vamos a iniciar nuestro repaso de lección, pero no sin antes pedir en oración a nuestro Padre Celestial que nos bendiga. Les invito para que podamos orar en esta hora. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Y en esta hora, Padre eterno, suplicamos tu perdón. Queremos hacer este repaso. Queremos, Padre eterno, que nos habilites con poder y que al abrir tu palabra, Padre eterno, podamos recibir por parte del Espíritu Santo, Señor, guía y dirección en este repaso de lección. Gracias, oh Padre, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Bien, la lección número 7, el pacto con Abraham, ¿verdad? Esta lección es para el 14 de mayo del año 2022. Y vamos rápidamente a la cita, al versículo de memoria, como siempre, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero invitarles para que tomen sus Biblias y podamos juntos abrir la palabra de Dios. Génesis, capítulo 15, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Vamos a la introducción que hacemos como siempre para este repaso de lección. Así que vamos rápidamente a la introducción. En este segmento nos adentramos en el corazón de la experiencia religiosa de Abraham. Este es el momento en que Dios hace su pacto con Abraham, que es el segundo pacto de Dios después del pacto con Noé, ahí en Génesis 6, capítulo 18 al 20. El pacto de Abraham contiene los mismos requisitos que el pacto de Noé y se confirma con una señal, ¿verdad? Sin embargo, a diferencia del pacto con Noé, el pacto abrámico comienza con una ceremonia sacrificial relacionada con la promesa de un hijo y una patria, ¿verdad? Y contiene también nuevos elementos. Tiene dos ceremonias sacrificiales, ¿verdad? La señal es la circuncisión y Abraham recibe de nuevo un nuevo nombre, ¿verdad? El nombre de Abraham, ¿sí? Además, la narración bíblica ofrece dos perspectivas diferentes de ese pacto, ¿verdad? Mientras que el pacto de Noé se centra en Dios y se atenúa en la persona de Noé, el pacto con Abraham incluye la perspectiva de Abraham y como resultado la evolución de ese pacto se desarrolla de una manera más complicada, ¿verdad? Así que vamos a entrar a la lección en esta hora, ¿verdad? Y vamos a iniciar con lo siguiente, ¿verdad? Después de un tiempo de peregrinaje a través de Canaán, Dios decidió concretar su pacto con Abraham
y a través de varias visiones, ¿verdad? Abraham creyó, Sara se impacientó, y finalmente Dios mismo se personó para aclarar las cosas, ¿verdad? Como colofón, mientras habla cara a cara con el Señor del universo, Abraham se olvida de sí mismo e intercede por los posibles justos de Sodoma, ¿sí? Entonces, en esa lección vamos a ver, como siempre, 5 puntos, ¿verdad? La parte de Abraham, se encuentra ahí, Génesis capítulo 15, la contribución de Sara, en el capítulo 16 de Génesis, la señal del pacto, ahí en Génesis 17, la confirmación de la promesa, ahí en Génesis 18, del 1 al 15, y la intercesión de Abraham, ¿verdad? Génesis 18, versículos del 16 al 19, y el versículo 29, ¿verdad? Vamos al primer punto de la lección en esta hora. Para ello quiero invitarles para que vayamos a Génesis capítulos 15, versículo 5. Génesis capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos rápidamente, estimados hermanos. Quiero invitarles para que tengan ahí a la mano sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y podamos juntos, ¿sí?, confirmar lo que dice en ella. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Qué promesa tan maravillosa. Y sin embargo, esta promesa, ¿sí?, aunque parece una cosa que a primera instancia es imposible, ¿sí?, se está cumpliendo cabalmente. Y digo se está cumpliendo porque todavía faltan muchos descendientes, ¿sí? Descendientes, ¿sí? Muchos que por la fe se acerquen a Cristo Jesús, quien es descendiente directo de Abraham a través de generaciones, ¿verdad? Ya el libro de Mateo, ¿verdad?, nos habla acerca de las generaciones de Abraham, ¿verdad? Entonces Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y creyó, versículo 6, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para también obtener las promesas que Dios tiene en su palabra? Creer. ¿Creer en quién? Creer en las promesas de Dios, ¿verdad? Si Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan grande, ¿verdad? Sería tan grande, dice el versículo 5, ¿verdad? Como las estrellas, ¿verdad? No sabemos cuántas sean, ¿verdad? Pero sin duda son muchísimas, ¿verdad? De la misma manera, si nosotros creemos, ¿sí?, en Dios a través de Cristo Jesús, tendremos sin duda promesas que nos ayuden a vencer, a salir victoriosos sobre el pecado, ¿verdad? Cuando Abraham se encuentra nuevamente con Dios, le manifiesta sus dudas sobre la simiente prometida, ¿verdad? Génesis 15:2, ¿verdad? Dios le asegura que un hijo suyo le heredará. Y Abraham cree, de acuerdo a lo que dice Romanos 4:20 al 22. Vamos rápidamente a Romanos 4:20 al 22. Romanos 4:20 al 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios. Tampoco dudó por incredulidad, dice el apóstol Pablo, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta
como justicia, ¿verdad? Dios es poderoso. Para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles. Así que debemos confiar plenamente en cada una de sus promesas, ¿verdad? Y en Génesis 15, del versículo de 9 al 18, no vamos a leer todas las citas porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Podemos ver cómo se confirma la parte, cómo se confirma el pacto. Vamos rápidamente, aunque sea, vamos a ver algunos versículos. Génesis 15, para que podamos comprobar, ¿sí?, que lo que estamos diciendo es lo mismo que viene en la palabra de Dios. Dice, y el Señor le dijo, tráeme una becerra, una cabra y un carnero de 3 años, tráeme también una tórtola y un palomino. Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Bajan las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y será esclava y la oprimirán durante 400 años. ¿A qué se refería Dios con esto? Que su descendencia, ¿sí?, estaría como esclava hasta que vino Moisés, ¿verdad? Y por el poder de Dios fue liberada después de 400 años el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, versículo 14, pero también yo juzgaré a las naciones a la cual servirán y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Todas esas promesas que Dios le prometió a Abraham, sin duda se cumplieron, ¿verdad? Sin duda se cumplieron. Vamos al punto número 2, la contribución de Sara, ¿verdad? Para ello quiero invitarles a que vayamos al capítulo 16, al versículo 2 de la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿sí? Antes se llamaba Sarai, después se llamó Sara. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá también tendré de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Tras 10 años de espera, Sarai pierde la esperanza de ser ya la madre de la simiente y propone una solución, una madre de alquiler. La razón gana a la fe, ¿o no? ¿Verdad? Muchas veces pasa eso, ¿sí? Es por lo regular común entre los seres humanos que al ver que las promesas de Dios no se cumplen, ¿verdad? Tratamos nosotros de adelantarnos, pensando que quizás sí, nuestros razonamientos son buenos y van a ayudar para que las promesas de Dios se cumplan, ¿verdad? Al igual que Eva, Sarai duda y actúa contra la voluntad divina. Al igual que Adán, Abraham oye la voz de su esposa y comparte igualmente su error. Aún hoy en día los habitantes de Canaán siguen sufriendo las consecuencias de este error, pero Dios demuestra su amor, incluso en las decisiones incorrectas, prometiéndoles protección y vida a Agar e Ismael, de acuerdo a lo que dice Génesis 16, del 10 al 12. Vamos rápidamente, esa fue la contribución de Sara, una contribución que hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora hay muchos problemas con esa contribución de Sara,
¿verdad? Por querer ayudar a Dios, por querer que se cumpliera la promesa que hizo Dios a Abraham acerca de su descendencia, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Tanto el pueblo de Israel como los descendientes de Ismael, ¿sí? Los musulmanes están en discordia, ¿verdad? Están en discordia. Esa fue la contribución de Sara. Ahora, vamos al punto 3, la señal del pacto. Si nosotros vamos al capítulo 17, versículo 11, podemos ver qué señal le dijo Dios a Abraham que fuera para ellos, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis 17 del 1 al 11, ¿verdad? Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Génesis 17. La circuncisión como señal de pacto, ¿verdad? Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Le vuelvo a repetir la promesa que había hecho al inicio. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo: este es el pacto que hago contigo, tú serás el padre de muchísima gente, ¿verdad? De muchísima gente, y tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de mucha gente, ¿verdad? Eso es lo que significa Abraham, padre de mucha gente, ¿verdad? Yo haré que te multipliques en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes, y será un pacto perpetuo. Yo seré tu Dios y él de tu descendencia, dice. Versículo 8, a ti y a tu descendencia le daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Le dijo a Abraham, tú por tu parte guardarás mi pacto y tu descendencia por tus generaciones. Es el pacto que yo hago contigo, con ustedes, y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia, todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Esa sería la señal, ¿verdad? Que de este pacto, un nuevo pacto, ¿verdad? Que hace Dios ahora ya con Abraham, ¿verdad? Así que el pacto va más allá de la descendencia física de Abraham, se refiere a la obra de la simiente mesiánica, el sacrificio de Jesús que garantiza la vida eterna a los que aceptan por fe. Esa promesa refleja en el cambio de nombre de Abraham, ¿verdad? Antes era Abraham, ahora es Abraham, ¿verdad? Ahora quedó como Abraham. Vamos al cuarto punto de la lección, ¿verdad? Y para ello quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios. Ahí en el capítulo 8, versículos 14, ¿verdad? Génesis 18, 14. Muy rápidamente, estimados amigos y hermanos, a la palabra de Dios, al libro de libros, ¿verdad? Miren lo que dice: ¿acaso hay para Dios algo que sea difícil? Otras versiones: ¿acaso hay para Dios algo que le sea imposible? En el momento indicado volveré a ti, y conforme al tiempo de gestión, Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Un hijo. Imagínense ya Sara grande, ¿verdad? Sara ya grande, y entonces cuando hace el pacto Dios con Abraham tenía 99 años, ¿verdad? Sara, por supuesto, será más joven. Sin embargo, vemos ante la idea de tener un hijo de Sara,
Abraham se desconcertó. 90 años son muchos para que una mujer pueda tener hijos, ¿verdad? Vamos allá al versículo 17 de Génesis 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abraham se postró entonces sobre su rostro, y Israel se dijo en su corazón: ¿acaso a un hombre de 100 años le van a hacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años? Es decir, vemos entonces que Sara y Abraham se llevan por 10 años. Cuando se le da esta promesa, Sara ya contaba con 90 años, ¿verdad? Dios decide hablar personalmente con ellos. Para ello toma forma humana y es acompañado de 2 ángeles. Se presenta ante Abraham ahí, de acuerdo a Génesis 18, versículos 1 y 2. Abraham, dándonos un ejemplo de hospitalidad, corre a atender las necesidades de los caminantes. ¿Quién eran esos caminantes? Ya dijimos, era Dios y 2 ángeles, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 13. Dice: y no se olviden de practicar, ¿qué cosa? La hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles, ¿verdad? Así le sucedió a Abraham, ¿verdad? Entonces, vemos, ante la idea de tener un hijo, Abraham se desconcertó, y se le hizo mucho para que, o se le hizo imposible que Sara, teniendo 90 años, pudiera lograr este milagro, ¿verdad? Pero ya dijimos que para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Entonces, durante la conversión, Sara, durante esa conversación que tiene Abraham con Dios, Sara oye la promesa directamente de Dios, ¿verdad? Sara también ríe, se muestra incrédula, pero ya dijimos que para Dios no hay imposible. Ya en Génesis 18, 12 está registrada esa risa de Sara, ¿verdad? Ante la seguridad de respuesta divina, Sara cree. Lo tenemos registrado ahí por el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Vamos rápidamente. Hebreos 11, 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien la había hecho, al que había hecho la promesa, ¿verdad? Pues nosotros podemos equivocarnos, ¿verdad? Podemos dudar, podemos tener parecer incrédulos, pero Dios es fiel para cumplir sus promesas, ¿verdad? Es lo que hay que dar crédito siempre, ¿verdad? Como humanos podemos equivocarnos, ¿verdad? Podemos mostrarnos incrédulos, pero Dios es fiel, ¿sí?, para cumplir sus promesas. Vamos al último punto de la lección de esta hora, ¿verdad? La intercesión de Abraham, ¿verdad? La intercesión de Abraham. La palabra de Dios en Génesis capítulo 18, versículo 25, miren lo que dice: lejos de ti hacer tal, dice, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como impío, nunca lo hagas. El juez de toda la tierra, dice Abraham, no ha de hacer lo que es justo, no ha de hacer lo que es justo.
vemos que Dios desciende de su trono celestial, ¿sí? No solo con el propósito de llevar esperanza a Abraham y Sara, de que tendrían un hijo, ¿verdad?, sino también con el propósito de que la justicia de Dios se manifestara, ¿verdad? En ese tiempo, ¿sí?, había dos ciudades perversas, Sodoma y Gomorra, los cuales sus pecados habían llegado hasta el cielo, ¿verdad? Y mientras los ángeles van a Sodoma, Dios se queda hablando con Abraham, de acuerdo a Génesis 18:22. Abraham intercede por Sodoma, regateando por la cantidad mínima de justos necesaria para que Dios permita, ¿sí?, o perdone a esa ciudad, de acuerdo a lo que dice Génesis 18, del 23 al 32, ¿verdad? 50, 45, 30, 20 y 10. Aquí se acabó el regateo. 10 es un número que indica un mínimo. Por ejemplo, con 10 varones se podía abrir una sinagoga, pero no con menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el interés de Abraham? ¿Verdad? ¿Por qué razón él quería que por lo menos 10 personas, ¿sí?, se salvaran de ser destruidas, ¿sí?, por la justicia divina? La razón principal era porque ya en las lecciones pasadas, la lección pasada, vimos que cuando salió Abraham de la tierra donde habitaba con sus padres, ¿verdad?, no salió solo, salió con todos sus sirvientes, pero también salió con su sobrino Lot, ¿verdad? Lot había decidido estar más cerca, ¿sí?, de lo que es la ciudad, con el propósito de obtener mayores beneficios, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿sí?, aunque él se conservaba fiel, había cierta influencia, ¿sí?, por estar ahí en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades perversas, ¿verdad? Entonces, Abraham quería que se manifestara plenamente la justicia de Dios, y por eso regateó, ¿verdad?, a través de su intercesión para que fuera perdonada Sodoma y Gomorra. Y empezó con 50, luego con 45, y luego con 40, luego 30, luego con 20 y luego con 10, ¿verdad? Así que, pero finalmente solo fueron salvados 4. 4 salieron de Sodoma y Gomorra, y solo 3 sobrevivieron, porque la esposa de Lot ya se le había advertido que no volteara hacia Sodoma y Gomorra, y que si lo hacía, le iba a caer una maldición. Sí, la maldición consistía en convertirse en estatua de sal, ¿verdad? Y así fue, solo 3 sobrevivieron. No se encontraron ni siquiera la mitad de los 10 justos, ¿verdad? Es interesante esta parte, ¿no? En esa ciudad no se encontraron ni siquiera 10 justos, solamente 3, ¿verdad? Solo Lot, su esposa y sus 2 hijas, es decir, 4 salieron de Sodoma y Gomorra, pero solamente 3 se salvaron, ¿verdad? Segunda de Pedro 2, 7 al 8. Y la destrucción de Sodoma es símbolo de la acción final de los impíos, de acuerdo a lo que dice Judas 7, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Judas 7. Entonces, es interesante esto porque, en primer lugar, nosotros deseamos que nadie se pierda, ¿verdad? O sea, por eso dice la palabra de Dios, por eso dice Jesús mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Sin embargo,
Este es un ejemplo de lo de la realidad que el mundo vive, ¿verdad? En ese tiempo solamente de quizás miles de personas, ¿sí? La Biblia no dice cuántos, pero solamente de esos 4 salieron de Sodoma y solamente 3 finalmente se salvaron, ¿verdad? Eso nos habla de cómo el pecado es terrible, ¿verdad? Cómo el pecado nos esclaviza y nos domina y nos lleva a hacer cosas totalmente desagradables para Dios. Vamos a terminar, como siempre, una cita de Elena G. de White, que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 615. Miren lo que dice ella. Dice: a menudo suele haber ángeles en forma humana. ¿Cómo? No los vemos nosotros, ¿verdad? Porque ellos pueden tomar la forma humana. Sí. Dice: a menudo suele haber ángeles en forma humana en la asamblea de los justos. Y visita también la de los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios, ¿verdad? El Señor se complace en la misericordia, así que por causa de los pocos que le sirven, verdaderamente mitiga las calamidades y prolonga el estado de la tranquilidad de multitudes, ¿verdad? Esto nos ayuda, ¿sí?, a entender y a comprender que Dios está al control de todo lo que pasa en este mundo. Así que quiero agradecerles de antemano que nos han acompañado hasta esta hora, y queremos suplicarles también, sí, con la ayuda de Dios, que compartan lo que venimos nosotros estudiando. Decirles que Dios quiere también hacer un pacto con nosotros, un pacto de amor, un pacto de esperanza, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones que Dios requiere para que entremos en pacto con Él? Solamente que seamos fieles, que seamos obedientes a su palabra y que pongamos su palabra por obra. Como dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que gracias en esta hora por estar con nosotros. Les invitamos para que nos acompañen, ¿sí?, sin falta, en la siguiente lección. Hasta pronto.